Días honestos de Elías declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. A tu disposición. Con un corazón, Señor Jesucristo, dispuesto para poder escucharte, para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, ser moldeados por ti. Queremos, Señor, ser como el barro en las manos del alfarero, pudiendo ser moldeados en todo sentido, Señor. Limpia nuestro carácter, Señor, sigue formándonos, sigue edificándonos, sigue construyéndonos, Señor. Sigue, Señor Jesucristo, edificándonos para una obra perfecta, Señor. Sabemos que somos redimidos por tu sangre, Señor, que tú nos has librado, que tú nos has sanado, nos has libertado, Señor, y que nuevas criaturas somos en ti, Señor, y lo creemos que es así. Pero sabemos que aún nos falta mucho por caminar, Padre, y que sin ti, alejado de ti, Señor, nada somos. Que somos, Señor Jesucristo, estancados, Señor, si no estamos cerca de tu presencia, si no estamos al lado de ti, Padre. Porque sabemos que solo en ti podemos dar fruto y fruto en abundancia. Te pido, Padre, por el hermano Eduardo que va a dar este estudio, Señor, para que él, Señor, sea inundado, Señor, de tu palabra, sea inundado de tu sabiduría, Señor, dale conocimiento, Señor. Haz que su boca, Señor, sea llena, Señor, de tu palabra para que él pueda infundir con certeza y con verdad, Señor, la palabra para nosotros, Señor, para que nosotros seamos formados cada vez más. Pon en nosotros, Señor, un espíritu moldeable. Pon en nosotros un espíritu humilde, Señor, para que no creamos, Señor, que ya hemos alcanzado lo suficiente, Señor, que ya hemos alcanzado la suficiente madurez para poder ser solo nosotros, Señor, porque jamás será así, Señor, porque tú eres el Dios de Dios, el Señor de Señor, y tú siempre, Señor, tienes que ser por cabeza sobre tu iglesia, Señor. Padre, te entregamos nuestro corazón, nuestros problemas, nuestros sentimientos, Señor, nuestro raciocinio. Lo ponemos, Señor, a tus pies, Padre, para que seas tú obrando, para que seas tú dirigiendo, para que seas tú, Señor Jesucristo, corroborando, Señor, y dándonos base, fundamentos, Señor, ante tu palabra, Señor, cada día más, Señor, para que podamos crecer fuertes, Señor, y desarrollarnos hábilmente en tu palabra, Señor, para que seamos, Señor, hijos agradables, Señor, a tu corazón, Señor, para que tengamos un corazón, Señor, eh, agradable a ti, Padre. Te damos las gracias, Señor, por darnos la posibilidad de estar ante tu presencia, de estar ante tu palabra, Señor, de poder ser dirigidos, reinstruidos, Señor. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Creemos en tus promesas, Señor. Y te pido, Señor, para que toda palabra, Señor Jesucristo, que salga de la boca de Eduardo, Señor, sea de bendición para nosotros, de edificación, Señor, de corrección, y que contriste nuestro espíritu si es necesario, Señor, para que crezcamos más ante ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites, por todo lo que nos das, porque nos renueva nuestra vida día a día. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con este estudio de la sanidad del alma. Creo que es sumamente importante porque, bueno, hay que entender de que la sanidad del alma no es lo que muchas veces uno cree, que es como algo mágico, que es psicología, que es una terapia, que es a ver, un desahogo, o que es una regresión al pasado, sino que realmente la sanidad del alma tiene que ver con la conversión, con la transformación, con el discipulado. Las sanidades del alma más profundas que Dios hace en nosotros tienen que ver con moldear nuestro carácter, el proceso de moldear nuestro carácter. Ese es el proceso más profundo, complejo y más efectivo de sanidad del alma, porque trabaja de adentro hacia afuera, y ese solamente lo puede hacer Dios, ¿ya? A través de la consejería, de los ministerios, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Efesios 4, como ya les he dicho muchas veces, este texto es uno de los que más uso cuando hablo del cuerpo, ¿cierto? Que dice de que los ministerios están puestos para equipar a los santos, para perfeccionarlos para la obra del ministerio, para que alcancen la medida, la estatura y la plenitud de el Hijo de Dios. Ese es el proceso de conversión, de transformación, y ese es el proceso de sanidad.
Porque para yo poder edificar, para poder transformar, necesito sanar. Necesito reconstruir lo que construyó el mundo, lo que construyeron mis padres, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, vamos a continuar en donde quedamos más o menos la vez pasada. Estábamos viendo, ¿cierto? Y empezamos a ver el tema de la paternidad. Porque para poder entender en las áreas que quizás estamos heridos o hemos herido a otros, tenemos que entender primero cuál es el diseño original. Y como ya vimos en la autoridad ampliamente en 7 estudios, ¿cierto? La familia es el pilar fundamental, el centro, la base, la puerta de todo tipo de autoridad. Amén. Entonces, vamos a ver. El viernes pasado alcanzamos a ver que la paternidad de Dios, que incluye a la madre y al padre, ¿cierto? Involucra compasión y misericordia. Amén. Ahora vamos a ver de que la paternidad de Dios es una fuente de amor. Por lo tanto, esto quiere decir de que nuestro matrimonio como padres debe ser una fuente no solo de compasión y misericordia según Dios, según el juicio de Dios, porque ojo, muchas veces yo tengo un juicio de qué es ser compasivo y qué es ser misericordioso, y está errado. Tiene que ser conforme a la justicia y a la voluntad de Dios, ¿ya? Muchas veces yo creo que estoy aplicando justicia porque soy estricto, pero resulta que estoy obrando en falta de misericordia. O muchas veces creo que estoy siendo compasivo y misericordioso y quizás estoy siendo injusto porque debería yo no dejar pasar algo, por ejemplo. O la forma en que aplico la disciplina la aplico de una manera excesiva. Entonces, todo eso tiene que ver con el proceso de transformación, con el proceso de conversión. Ahora nos vamos a enfocar de que la paternidad de Dios es una fuente de amor y para eso vamos a ir a 1 de Juan 3:1, que quizás es un texto que también compartí en el seminario, ¿cierto? Que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Y esto tiene hartos aspectos. Por ejemplo, cuando dice mirad cuán amor, ágape, ¿cierto? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, tiene que ver con la identidad. El amor que sale de la paternidad, que incluye al papá y a la mamá sobre un hijo, ya sea nuestros padres sobre nosotros. Así que ojo, cuando estemos viendo este estudio, les vuelvo a reiterar, tienen que pensar y proyectarse en sus padres, con ustedes, y los que son padres en lo que ustedes han hecho como padres. O los que van a ser padres quizás en algún momento también poder ver cómo vamos a ejercer una paternidad. Es una fuente de amor que entrega identidad. O sea, mis hijos encuentran en mi paternidad, en mi maternidad, la fuente de amor más grande de sus vidas. Porque eso quiere decir, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. O sea, no hay otro amor igual. No hay dónde encontrar otro amor igual que el que puedo encontrar en Dios. Obviamente nosotros no vamos a entregar un amor en el sentido de la totalidad del amor de Dios, porque somos seres humanos. Pero fuimos creados y la autoridad de padre y de madre es un puente, debe ser un reflejo del amor de la paternidad de Dios. Pero para poder yo entregarlo, primero tengo que recibirlo. ¿Cuál es el problema? Que si no lo he recibido de parte de mis papás en mi infancia, me va a costar recibirlo de Dios, porque inconscientemente proyecto a Dios o proyecto en Dios como mis padres fueron conmigo, porque estoy hecho, y aunque esta palabra no me gusta usarla, pero mi diseño, mi ADN de parte de Dios está hecho para que yo reciba la concepción de cómo es Dios de parte de mis padres. Así de relevante es lo que ustedes hacen con sus hijos y lo que sus padres han hecho con ustedes o con nosotros. Cuando nos equivocamos, o somos muy permisivos, o somos estrictos en cosas que no vale la pena ser estrictos,
dañamos la imagen de Dios en nuestros hijos. Y muchas veces nos preguntamos por qué mi hijo no se convierte. ¿Cierto? Porque hay una imagen dañada. Inconscientemente, su diseño, aunque no me gusta usar esta palabra, ¿cierto? Su diseño o su ADN, que mucho menos me gusta usarla, ustedes saben, ¿cierto? Pero su ADN viene estructurado originalmente de Dios, que perciba que del lugar donde mayor percepción de la deidad va a tener es de papá y mamá. Pero si la unidad matrimonial no está bien, hay un impedimento para que fluya la paternidad de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, dañamos el matrimonio y no cumplimos nuestro deber matrimonial de respetarnos, amarnos, de hacer justicia, ¿cierto? Ejemplo, por ejemplo, si yo tolero violencias también, ¿cierto? Como ya sea la esposa al esposo o el esposo a la esposa, y de eso son testigos los hijos, estoy dañando la imagen de la paternidad de Dios. ¿Amén? Por ejemplo, si yo no respeto a mi cónyuge, ya sea un padre o una madre, ya sea un abuso verbal, físico, etcétera, etcétera, aunque estoy discutiendo quizás con mi cónyuge, pero mis hijos están presentes, son testigos o reciben las consecuencias de esa discusión, estoy dañando mi autoridad de paternidad. Nadie dice que no van a haber problemas en el matrimonio, discusiones, etcétera, etcétera. Eso es parte de la vida y de que dos caracteres diferentes están tratando de convivir y tratando de remar hacia un mismo propósito con diferentes pensamientos y tienen que ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Eso es parte de la vida. ¿Cuál es el problema? Cuando yo fallo en mi uso de autoridad y de influencia que tengo como cónyuge. Nosotros como cónyuges, amados y amadas, tenemos la capacidad de a nuestro cónyuge o levantarlo. Somos los que mayor capacidad tenemos de levantarlo que ninguna otra persona, que ninguna otra influencia, especialmente las mujeres sobre los hombres, pero también los hombres sobre sus esposas. Y al revés, también tenemos el poder de dañarlos más que cualquier otra persona. Un insulto que venga de un cónyuge es multiplicadamente más destructivo para esa persona, aunque la otra persona diga que no le importa. Pero es multiplicadamente más destructivo que cualquier otra influencia que tenga externa, incluso la de sus padres. Entonces, cuando nosotros no fluimos en el matrimonio, estamos nosotros dañando nuestra autoridad paternal. Voy a intentar dar algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, nadie está libre de discusiones, de malentendidos y obviamente ningún cónyuge tiene que tolerar abusos, ¿cierto? Porque fluir en el matrimonio no significa que no vamos a tener una discusión, que yo no le voy a decir, ¿cómo se llama?, a mi cónyuge algo malo que está haciendo, por ejemplo, ¿cierto? Porque eso es justicia, sino que significa que yo no uso las herramientas adecuadas para solucionar un problema. ¿Amén? Todos tenemos problemas, hermano. Incluso todos los matrimonios pueden pasar por crisis. Y tristemente quizás hay cosas que no se pueden tolerar, como ya les he compartido, especialmente en el, ¿cómo se llama?, el seminario, ¿cierto? De que hay cosas por las cuales muchas veces un matrimonio se tiene que terminar. ¿Amén? Entonces, independientemente de eso, es que las herramientas, las causas, las reacciones con las cuales yo llevo este problema, aunque el matrimonio se reconcilie o desgraciadamente termine, ¿cierto?, lo estoy haciendo conforme a Dios, conforme a la justicia. Y yo ya les he dicho de que no significa ser santurrones, porque nos vamos a equivocar. Cuando uno está airado, hace cosas, ¿cierto?, dice cosas de las cuales después uno dice, pucha, ¿cómo se llama?, en realidad exageré, ¿para qué dije eso? Pero tenemos otra herramienta para solucionar todas estas cosas, que es el perdón.
la humildad, pedir perdón y restaurar. Porque las heridas en el matrimonio no basta solamente con decirle perdóname. Necesito restaurar. Porque el grado de influencia que tengo es proporcional al grado de daño que causé. ¿Amén? Entonces, así, por ejemplo, cuando mis hijos ven, ¿cierto?, un padre o una madre que realmente viven esto, aunque quizás no lo entiendan ahora, pero yo estoy poniéndome en la autoridad de Dios para ser papá o para ser mamá. Y así, ¿cierto?, puede fluir esa autoridad, esa imagen de Dios. También, un padre o una madre que tolera violencias del cónyuge, verbales, etcétera, etcétera, y no hace nada, ¿cierto?, por no dejar, ¿cierto?, a sus hijos sin papá, sin mamá, etcétera, etcétera, y no hace nada, está actuando en injusticia y está dañando su paternidad y su autoridad. Porque no tengo autoridad de justicia. ¿Amén? Pero cuando yo no tolero cosas usando las herramientas divinas, no las carnales, ¿cierto? No tolero cosas, no permito que pasen cosas, entonces tengo la autoridad de padre o de madre sobre mis hijos respaldada por Dios. Porque estoy siendo un representante de Dios. Dios no tolera la injusticia. Dios no tolera el pecado. Lo perdona, pero no lo tolera. No actúa con nosotros conforme a nuestro pecado, pero no lo pasa por alto en el sentido de que ya no te preocupes, peca nomás. ¿Mm? Hay consecuencias. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros dejamos fluir la autoridad de Dios por medio de la paternidad. Entonces, hermanos, analicen cómo fueron sus padres con ustedes. ¿Cómo han sido ustedes? La paternidad debe ser una fuente de amor. Por eso que en primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. La paternidad de Dios es una fuente de amor inigualable. Entonces, nuestra paternidad nosotros debemos procurar, porque tampoco tenemos que intentar ser santurrones y decir, yo no he hecho esto, pobre de mí, me equivoqué, no soy un mal padre, una mala madre, ya mejor doy en adopción a mis hijos para que tengan otros padres mejores. No se trata de eso, hermanos. Miren, nosotros nos vamos a seguir equivocando. De repente vamos a meter las patas. Es parte de la vida, es parte de nuestra lucha con la carne. Dios no nos exige ser perfectos externamente. Dios nos está metiendo en un proceso de perfeccionamiento. La idea es que vayamos respondiendo y que si caemos vayamos y acudamos a los pies del Señor Jesucristo para convertirnos, no solamente para no sentir culpa, que es parte de lo que produce el perdón, ¿cierto? Sino con una mira de conversión, de restauración. Y ahí es donde entra mi trabajo. Busco consejo diligente. ¿En quién me puede dar un consejo, hermano? Porque muchas veces, amados y amadas, nosotros buscamos consejos en quien sabemos que no nos va a meter el dedo en la llaga. Y eso pasa mucho. Buscamos consejos en quien, por ejemplo, yo sé que el hermano, si yo le hablo de esto, me va a meter el dedo en la llaga, en el sentido me va a decir, tiene que hacer esto, arrepiéntase, humíllese, no sé, pida perdón, no tengo idea. Pero en cambio este otro hermano o esta otra, ¿cómo se llama? Hermana, yo sé que es más blandito, entonces yo sé que no me va a meter el dedo en la llaga, sino que solamente me va a hacer cariñito. Entonces andamos picando de consejería en consejería y los únicos perjudicados somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no crecemos, sino que solamente buscamos donde vamos a recibir lo que esperamos recibir. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar diligentemente nuestra transformación. La corrección es parte de la transformación. Amén. No solamente que nos den palmadas en la espalda, pero la corrección en justicia. No corregir por corregir, no retar por retar. Yo estoy convencido de que hay cosas, errores, que incluso no son necesarios retarlos porque a veces uno discierne en el espíritu que esa persona ya está contrañida por Dios. ¿Para qué me meto yo? ¿Para qué le voy a meter el dedo en la herida si ya Dios le está dando conciencia?
las veces que yo he tenido que reprender a alguien duramente, ¿cierto? Es porque he visto que no tiene conciencia y no quiere tener conciencia. Pero si veo una persona que viene a mí porque está constreñida por un pecado, ¿para qué le voy a poner el pie encima? Si ya vino a mí porque está buscando ayuda, porque ya Dios le está dando conciencia. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer como padres. Tenemos que tener esa capacidad. ¿De qué nos sirve discernir sueños o cosas si no podemos discernir lo que pasa con nuestros hijos? Si no somos capaces de discernir cuándo realmente debo reprender, cómo debo aplicar una disciplina, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada tener dones, creerme que soy líder, que soy influencia. No me sirve de nada si no lo puedo aplicar con mis hijos. Porque la autoridad fluye de la familia. Cualquier don, servicio en la iglesia tiene que fluir de la familia. Que no significa que yo tengo que tener una familia perfecta. Por ejemplo, si mi hijo crece y a los 18, 20 años, no sé, o 15 años, ¿cómo se llama? Él me dice, ¿sabes qué, papá? Soy ateo. Eso no significa que yo tengo que dejar el ministerio, ¿cierto? Y todo lo demás. Tengo que trabajar, porque nadie tiene la vida comprada de los hijos. Yo puedo hacer un muy buen trabajo o quizás un muy mal trabajo, no lo sé. Pero al final la decisión va a ser de él. Y así como yo he caído en todo lo largo de mi vida, él también quizás puede caer. Amén. Entonces, si mi hijo se rebela en contra de Dios, ¿cierto? Tengo que seguir adelante y comportarme, usar las herramientas de Dios para tratar con ese hijo que está en esa condición. Amén. De acuerdo a la edad que tiene. Si ya tiene 20 años y ya vive solo, ¿qué voy a ir a hacer? Si no eres cristiano, entonces no me vengas a ver. Sigue siendo mi hijo, hermano. Amén, amados. Entonces, no es de religiosidad, es de lo que está dentro. Amén, amados. Por eso que es tan importante este tema. Entonces, el amor de Dios es una fuente, o sea, la paternidad de Dios es una fuente de amor. Nuestros hijos deberían encontrar en su casa la mayor fuente de amor, de justicia. Deberían sentirse seguros. El amor en nuestra casa les debería dar identidad. Deberían en sus casas saber que tienen un ambiente de paz. Deberían, cuando ellos van ¿cómo se llama? Creciendo, por ejemplo, sentirse seguros que si alguna vez mi padre me va a disciplinar, va a usar incluso quizás un castigo físico, y yo estoy seguro que no me va a dañar, que no se va a exceder. Yo estoy seguro que no lo va a hacer con ira, porque está hasta aquí. Que no se va a desahogar castigándome o retándome o insultándome. Porque sé que actúa en justicia. Sé que aunque esté muy enojado, me va a castigar conforme a hacerme crecer. ¿Amén, amados? Entonces, es complejo, pero tenemos las herramientas del Espíritu Santo. Eso significa que la paternidad de Dios es una fuente de amor. Yo estoy seguro en Dios que el trato, por muy duro que sea, hermanos, por muy fuerte que sea, yo sé que Dios no se ha olvidado de mí, no se está desquitando, no está actuando en su hastío. Hijo de algo, me cabreaste, ¿cierto? Ya hasta aquí llegamos ya y te dejo a tu suerte, que los demonios hagan lo que quieran contigo. Porque es un amor tan grande que está en mi corazón que sé que Dios está preocupado minuciosamente de mi formación, de mi crecimiento. Y si va a aplicar, ¿cierto?, una disciplina, por muy fuerte que sea, entonces voy a creer que Él está sobre mí. Que Él está trabajando su paternidad. Así nosotros. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces hemos castigado a nuestros hijos en injusticia y nuestros hijos se dan cuenta, hermano. Por muy pequeños que sean. Ellos se dan cuenta que mi papá
o mi mamá me castigó, me retó, me insultó, o se exacerbó, o se puso histérico, histérica, porque simplemente está hasta aquí, o saben que no era para tanto. A veces, porque a veces en su adolescencia no tienen idea de la vida, pero creen que se la saben todas. Pero a veces sí se dan cuenta. Y nosotros perdemos credibilidad, perdemos autoridad, especialmente cuando crecen. Entonces somos nosotros los que tenemos que ocupar la justicia de Dios, las herramientas de Dios, que incluyen el pedir perdón, el arrepentimiento y la restitución. Amén. Vamos a ver Jeremías 31:3. Por ejemplo, mi hijo, ¿cierto? Yo hoy día le tuve que dar unos palmetazos en el pompis y le hice así en la mano. Y aunque él sí se dio cuenta que era un castigo, ¿cierto? Pero después cuando yo juego con él, y juego bien brusco con él, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y le hago así, y le hago así en la cara, él también me hace así. Él no tiene la desconfianza que cuando yo hago así, y ¿cómo se llama? Se cubre la cara, por ejemplo, porque está confiado. Y no es algo que yo le he dicho. Confía que yo soy tu papá y te amo, confía. Sino que eso es algo inconsciente. Tiene 2 años. Es algo inconsciente. Se siente seguro conmigo. Y entonces vemos de que no es que yo lo convenza con palabras, es una actitud que lo hace sentir seguro. Que aunque en ese momento hubo un castigo, ¿cierto? Él se siente seguro. Amén. Amén, amados. Entonces, Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornadas con tus panderos y saldrás en coro danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los plantadores y harán común uso de ella, porque habrá día en que clamarán las guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos al monte de Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces, etcétera, etcétera. Nosotros vemos aquí de que primero Dios dice, con amor eterno te he amado, por tanto, ¿qué dice aquí? Con amor eterno te he amado, por tanto, te soporté con misericordia. Y ese soportar no es que, oh, te tengo que soportar porque... No, te soporté, te sustenté. ¿Amén? Te sustenté, te hice estar vivo todavía con mi misericordia. Y eso es lo que hace la misericordia aplicada en el orden de Dios. Sustenta. ¿Amén? Mantiene a mi hijo como hijo. Y el amor de Dios cuando dice que es eterno es porque no varía. Yo no le puedo decir a un hijo, ya dejaste de ser mi hijo. O si haces esto vas a dejar de ser mi hijo. O ya no cuentes más conmigo como mamá o como papá. Amén. Sino que realmente dice, ¿cierto?, que el amor es eterno, no cambia. Y ese es un compromiso. Porque muchas veces, quizás, en los errores de nuestros hijos, vamos a tener ganas, incluso hasta que de no vernos más. Uno no sabe las cosas que pueden pasar. Dios nos libre. Pero puede ser. Pero el amor de la paternidad de Dios es eterno. Entonces, con la misericordia nosotros soportamos, sustentamos. Amén. Sustentamos y mantenemos, ¿cierto?, con sustento la relación. Porque la relación de padre e hijo no es responsabilidad de los hijos. Y esto grábenselo bien en la cabeza. Es responsabilidad de los padres. Mantener la relación de padre e hijo. Es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que tuvimos a los hijos. Nosotros somos los padres, los responsables delante de Dios.
obviamente nuestras responsabilidades van cambiando. Cuando nuestros hijos se independizan y ya empiezan a formar nuestra familia, nuestra responsabilidad sobre ellos disminuye, porque ya están formando su familia, pero tenemos un grado de vínculo todavía sobre ellos, un grado de responsabilidad sobre ellos. Dios les demanda a los hijos honrar a los padres. Claro que sí, pero eso no está antes de la responsabilidad del padre sobre el hijo. Amén. No siembran los hijos para los padres siembran para los hijos. ¿Bien, amados? Entonces, así es el amor de Dios. Analicen si sus padres fueron así. Obviamente que no, hermanos. Yo tengo ejemplos donde padres que se han divorciado, el papá porque sus hijos no quieren verlo, porque más encima el papá cometió muchos errores, el papá dice, olvídense de mí como papá. Ustedes tendrían que haberme honrado. Entonces yo que tuve la oportunidad de conversar con esa persona, le dije, pero usted es el papá, usted tiene que pedir perdón. ¿Cómo usted es pastor? ¿Cómo piensa que su ministerio va a prosperar? Si usted le envía un mensaje así a sus hijos, es responsabilidad de usted. Si ellos no lo quieren ver, si lo odian, mala suerte. Esa es nuestra responsabilidad de papás. ¿No es así Dios? No dice, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, que hace salir el sol sobre quienes, solo sobre los justos, sobre buenos y malos. Dice de que Dios no halló a ni uno bueno. Todos estaban corrompidos. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Se hizo hombre. ¿Amén, amados? Entonces, tenemos nosotros que saber de que es nuestra responsabilidad de papás. Si mi hijo no me quiere ver, ¿por qué? Tengo que saber que es su condición de hijo. Obviamente no voy a suplicar amor, no voy a mendigar amor. Voy a actuar en justicia. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero para eso tiene que haber un cambio interno. Entonces, es una fuente de amor estable. Y aquí vemos, y les leí los otros versículos que siguen, porque ahí vemos la proyección que tiene Dios como papá, en este caso sobre el pueblo de Israel, porque les está hablando del amor y de la misericordia. Aún te edificaré, porque en el contexto bíblico Dios está hablando del castigo que le va a dar a Israel y a Efraín. Pero sobre este castigo que está dando el resultado que espera y que va a lograr el Padre sobre Israel, aunque Israel no lo entiende todavía. Amén. Bueno, ¿qué más? La paternidad de Dios tiene corrección y castigo de amor. Vamos a ver Proverbios 3, 11, 12. Proverbios 3, 11, 12. Proverbios 3, 11, 12. Ya, Proverbios 3, 11, 12. Dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cómo castiga Dios? Por amor, por cariño. ¿Ya? Así como el padre al hijo a quien quiere. Y esto es importante porque no es que Dios castigue como lo hacen los padres, sino que está dando esta referencia porque según el diseño original que Dios dio, ¿cierto? Dios lo hace como lo debería de hacer un padre sobre un hijo. ¿Amén? ¿A quién quiere? Quiere verlo crecer, quiere ver que sea un hombre o una mujer hecho y derecho, que sea una persona... Miren, por ejemplo, una de las cosas que yo más reprendo en mi hijo, ¿cierto? De acuerdo a sus 2 años, obviamente.
¿cierto? No es simplemente que bote agua, por ejemplo, que se le dé vuelta un vaso. Muchas veces cuando pasa por casualidad, ya hijo, tranquilo, limpiemos. Lo que más reprendo yo es la desobediencia. Cuando yo, por ejemplo, vi el vaso y le dije, hijo, no, cuidado, no lo bote. No ponga la mano ahí porque se te va a caer. Y él va y pone la mano ahí y se le cae. Entonces, lo que yo reprendo fue la desobediencia a lo que yo le dije. Pero no me enojo porque el agua se cayó. Aunque sí es un tema, ¿cierto? Que se cayó el agua, se mojó un cuaderno, etcétera, etcétera. Pero mi reprensión va a la desobediencia. Y la prueba de eso está que muchas veces ha dado vuelta un vaso sin querer. Y cosa que le puede pasar a cualquiera. A uno le pasa. ¿O no? Que de repente estás poniendo los vasos y se te cae un vaso, se quiebra, se quebró. Bárrelo y bueno, es que no hay plata para otro. No hay, pero se quebró. ¿Qué le vas a hacer? Cosas que nos pasan como adultos. Pero muchas veces nosotros, nuestros hijos quiebran un vaso y ¡ah! ¿Cómo se te ocurre creer que ¿cómo se llama? Es de feco la plata y que eres tan atarantado y tan torpe? Hermano, son cosas que le puede pasar a cualquiera. Por eso, la disciplina tiene que ser en justicia para formar un ser humano. Entonces, lo que yo castigo en mi hijo, conforme, ¿cierto?, a sus 2 años, obviamente, es la desobediencia, la irrespetuosidad, por ejemplo. Dice, no, mamá, no quiero, no quiero. No, no le hable así a su mamá. Así no se le habla a su mamá. Sí, papá. O me dice, sí. ¿Cómo se dice? Sí, papá. Ya. Aunque sea una tontera, pero es la obediencia la que va a hacer que esa persona sea un hombre de bien. La obediencia sana. Porque yo no lo puedo hacer obedecer cosas que son un abuso. ¿Amén? Y cosas que van de acuerdo a su edad, obviamente. Para eso necesito ser transformado. Necesitamos ser transformados. Entonces, ese es el reflejo de la paternidad. Vamos a ver otro pasaje bíblico. Deuteronomio 8:5. Bueno, esto ya lo hablamos en una prédica que dimos, creo que el domingo pasado, un poco sobre la disciplina de Dios, así que seguramente lo vamos a pasar un poco más rápido. Deuteronomio 8:5 dice algo parecido. Creo que dice, reconoce a sí mismo en tu corazón. A ver si alguien lo encontró y que lo lea, por favor. Amén. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Amén. Entonces, ¿cómo nos castiga Dios? Como lo hace el padre a su hijo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Y nuestros padres deberían haber hecho lo mismo con nosotros. Ojo, que esto no es para que digamos, yo soy así por culpa de mis padres. Yo soy así por culpa de mis padres. Es su culpa, mamá, es su culpa, papá. Ustedes no me dieron cariño, no me dieron disciplina, no me dieron amor. Ustedes fueron injustos conmigo. Ya fue, hermano, ya fue. Perdone. Es parte de la sanidad. Ya está en los brazos del Padre Celestial, del Padre Perfecto. Ya está en sus brazos. Ya Él lo ha hecho su hijo. Es tiempo de sanar, tiempo de avanzar. Y el primer paso de la sanidad es el perdón. Entonces, vamos a ver Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. Y aquí es un tema, que la disciplina, ¿cierto? ¿Lleva a qué cosa? Consejo y corrección. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. Y eso tiene que ver el consejo tiene que ser correctivo, dar una dirección, de acuerdo a la responsabilidad que yo tengo sobre mis hijos y obviamente a la edad que tienen. Sin embargo, aquí hay algo importante, porque muchas veces nosotros como hijos
¿cierto? Especialmente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y algunos hasta siendo grandes, menospreciamos qué cosa es el consejo y no guardamos la corrección. ¿Ven? Y eso también nos afecta. Entonces, cuando tenemos una mala paternidad, nos proyectamos a Dios y a veces somos iguales con Dios. Menospreciamos el consejo. Miren, hermanos, hay gente que yo les he dado consejos y yo siempre los he dado como consejos, salvo un par de veces que he sido más sólido para decir ciertas cosas, pero solamente cuando son inspiradas por Dios. Pero muchas veces yo doy un consejo que es vital para esa persona, pero yo no lo puedo obligar. Por ejemplo, le digo, mira, ¿sabes qué? Creo que deberías hacer esto, esto y esto por tal motivo, porque Dios dice esto, la palabra dice esto, etcétera, etcétera. Creo que debería ser tal motivo. Y como la persona es inmadura y se lo dijeron como un consejo y no como una imposición, no lo hace. Y se ha perdido una tremenda bendición. Y es más, se ha estancado. No porque no me ha escuchado a mí, sino porque eso que tenía que hacer es algo que Dios le ha estado diciendo desde hace mucho tiempo. Amén. En otras oportunidades he tenido que ser drástico. Tú te tienes que arrepentir de esto en particular. Mientras no te arrepientas, tú no estás convertido. Yo tuve una, ¿cómo se llama? Oportunidad que le tuve, ¿cómo se llama? Que decir a alguien que pensaba que era cristiano. Le dije, si tú no te arrepientes, no creas que eres cristiano y que eres salvo, porque te tienes que arrepentir de esto, esto, esto y esto. Nunca más, nunca más, nunca más, ¿cómo se llama? Me pidió consejo, porque quería a alguien que le apañara sus maldades, especialmente contra su esposa. Entonces, vemos nosotros, hermanos, de que el consejo lleva a la corrección. La corrección de Dios, muchas veces Dios las da a través de consejería. Por eso que les digo, no menospreciemos el consejo. Entonces, ¿hemos recibido este tipo de paternidad y de disciplina de parte de Dios? O sea, de parte de nuestros padres. Obviamente que no, hermanos. Pero no es para centrarnos en... Miren, esto no es para buscar culpables. No es para que usted diga, yo soy así por culpa de mis papás. Porque sea como sea, nuestros papás hicieron todo lo que pudieron con las herramientas que tenían. Es que mi mamá fue mala, mi papá fue malo. Pero muchas veces no nos detenemos a mirar cómo fue la infancia de mis papás. Yo una de las cosas que puedo valorar en mis padres, en mi mamá y en mi papá, es que, ¿cómo se llama? Mi mamá siempre ha luchado por ser mejor de lo que ha sido. Incluso aún no siendo cristiana. Muchas veces, ¿cómo se llama? Nos pidió perdón sin ser cristiana todavía. Y eso deja huella, porque te muestra una confiabilidad, una persona que avanza, una persona que quiere cambiar, una persona que no es testaruda. Y eso creó un vínculo con sus 6 hijos, independientemente que hay hijos que se molestaron y un montón de cosas, pero todos han vuelto a ella, y no al papá. Pero dentro de todo, en mi papá yo puedo valorar que por lo menos intentó ser mejor papá que su papá. Con los traumas y las carencias que tenía, por lo menos intentó, a su manera, quizás errada, pero lo intentó. Y eso yo también valoro. Entonces, que no quiere decir que no me causó daño, pero también nosotros tenemos que ver el otro lado. ¿Amén? Mi abuelo, la única vez que le di un consejo a mi papá fue cuando tenía 11, 12 años. Le dijo, hijo, venga, que le voy a dar un consejo. Mi papá chiquitito se esperanzó porque su papá era como una autoridad, una eminencia, y que lo acercara para darle un consejo. ¿Y saben qué le dijo? Usted siempre tiene que andar con una peineta en el bolsillo y peinarse.
No le habló de sexualidad, no le habló del mundo, no le habló del trabajo, no le habló de la escuela, no le habló de nada. Pero mi abuelo también tuvo su pasado. A los 12 años murió su papá y se tuvo que hacer cargo de su mamá, de su familia. A los 21 años ya tenía una casa, pero sacándose la mugre. Yo tuve el privilegio de poder escuchar a mi abuelo prácticamente casi toda su vida. Estaba horas escuchándolo. Entonces, todo viene un pasado. Amén. Entonces, el perdón también lleva comprensión muchas veces. Bueno, entonces, en Hebreos 12 del 5 al 10, que no se los voy a leer porque ya lo vimos en la prédica del domingo anterior, ¿cierto? Pero nos encontramos que dice, no menosprecies, hijo mío, citando Proverbios, citando Job, etcétera, etcétera, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrupción, porque al que ama castiga, y a todo el que recibe por hijo, da de azotes. Y yo ya les dije que esa palabra hijo es la palabra huios, que es un hijo maduro. No, si en Hebreos 12 no está hablando de la salvación, porque la salvación es por gracia, ¿cierto? Sino que está hablando del proceso que Dios, ya somos hijos de Dios por haber nacido de nuevo. Pero Dios nos quiere formar ahora como hijos maduros. Y es el compromiso de Dios de formarnos como hijos maduros. Y para eso dice que nos da de azotes. Que no quiere decir que literalmente tome un látigo del cielo y nos mande enfermedades, nos mande penurias. No, sino que está enfatizando su recurso literario solamente para enfatizar la disciplina. El compromiso que Dios tiene de aplicar una disciplina o un castigo necesario para llevarnos a un proceso de conversión, para ser dignos hijos de Dios. Porque no somos dignos de ser hijos, pero sí Dios nos hace hijos dignos a través del trato. Eso es lo que quiere hacer Dios. Amén, amados. Es Hebreos 12, hermana. Entonces, nosotros vemos de que hay, ¿cierto?, un proceso de madurez. Lo mismo deberían haber hecho con nosotros nuestros padres. No castigarnos porque ellos tenían problemas de histeria, ¿cierto? Porque etcétera, etcétera, sino realmente nosotros deberíamos haber recibido esta paternidad. Y nosotros deberíamos haber dado, estar dando y seguir dando esta clase de paternidad sobre nuestros hijos. Formar un hombre, una mujer útil para el reino de Dios y para la sociedad, que se sepa desenvolver en la sociedad, que sepa afrontar, ¿cierto?, la espera, que sepa afrontar las frustraciones, que sepa afrontar las humillaciones, que sepa afrontar las discusiones, cuando lo humillan, cuando le quieren poner el pie encima, cuando tiene mucho o cuando tiene poco. Formar carácter maduro, porque muchas veces por causa de nuestras heridas, ¿cierto?, yo digo, mi hijo no voy a dejar que nadie le ponga el pie encima. Entonces, ¿qué hago? Hago todo lo contrario. Ejemplo, que mi hijo yo dejo que tutee a la gente. ¿Cómo se llama? Y que le responda. Tiene 5 o 6 años, por ejemplo, y yo lo dejo porque mi hijo va a ser una persona con carácter fuerte. Y al que le guste, que le guste. Como dicen, ¿cómo se llama? Y la queso. Y la que soporte. Perdón por eso, pero es inevitable, ¿cierto?, haberlo visto en las redes sociales. Pero entonces, cuando yo tengo esa mentalidad, por causa de que la sociedad viene herida por las autoridades, por los papás como fueron en el pasado, entonces yo me voy a un extremo, ¿cierto? Y creo un hijo, una hija que no sabe, que no es maduro. Es una persona que tiene 30 años quizás, pero tiene una forma de resolver problemas de un niño de 13 o 12 años. Y ni aún eso muchas veces. No sabe callar, no sabe agachar el moño, no sabe que muchas veces hay que perder
para ganar. Y esto en cosas naturales de la vida, hermano. ¿De dónde van a aprender nuestros hijos? No solamente le tengo que enseñar a mi hijo cómo resolver problemas cuando lo humillan, cuando discuten con él, cuando cómo obedecer a un jefe, una autoridad, alguien que esté sobre él, sino también tengo que formar un carácter para que esa persona cuando esté bendecido, cuando tenga mucho dinero, cuando esté en un lugar de poder y tenga la posibilidad de abusar de su poder y salir impune, no lo haga. Nosotros vemos, hermanos, cuáles son los problemas de todos los gobiernos en el mundo. Que llega una persona al poder con mucha buena intención. Quizás tiene un corazón social realmente, pero cuando se ve que se mueven miles de millones de dólares, cuando se ve que puede hacer muchas cosas, incluso quedar, entre comillas, cierto, impune, porque se pueden esconder, se pueden hacer muchas cosas, lo hace, porque no fue formado, o fue formado de una forma resentida, me lo merezco, el sistema me lo debe. Y nos pasa. ¿Y saben cuándo uno se da cuenta, amados? Cuando eres trabajador y te ponen en un puesto, la actitud cambia. Me pongo una persona pesada, sin razón. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido jefes que son, cómo podríamos decirlo, unos desgraciados? Perdón que use esa palabra. Abusadores. Así como hemos tenido algunos justos. Y muchas veces es gente que ni siquiera es cristiana. Y nos encontramos con gente que tiene un poder de autoridad y que resulta que es justo. Yo tuve una jefa que le tuve, ¿cómo se llama? Hay que decir un día, admiro tu liderazgo, le dije. Eres una persona que inspira confianza. Pese a los errores que puede tener, pero eres una persona que tu cargo inspira confianza. ¿Cómo lo has llevado? Porque es una persona que no abusaba de su autoridad, pero usaba su autoridad cuando había que usarla. Entonces le dije, eso inspira confianza. Entonces, si esas personas pudieron ser formados por sus padres así, para estar en lugares de autoridad, ¿cuánto más nosotros? Y muchas veces pasa en la iglesia. Uno se da cuenta, hermanos, y más con el discernimiento de Dios. Gente que quiere constantemente como forzar, demostrar que tiene un grado de autoridad, decir cosas, dar instrucciones, etcétera, etcétera. Y uno dice, una persona que en el reino de Dios tiene autoridad es la persona que es un siervo, se humilla, es el que está atrás, el que está abajo, no el que da órdenes. Eso es un principio del Señor Jesucristo. ¿O no? ¿Qué dice cierto el Señor Jesucristo? El que quiere ser grande entre vosotros será el servidor de todos. Y esa palabra siervo que ocupa es un aprendiz, alguien para los mandados. Mire, yo tuve que trabajar con alguien, ¿cierto? Que nunca trabajó de ayudante. Siempre, ¿cómo se llama? Trabajó solo. Después contrató gente porque le empezaron a salir otros trabajos más grandes, etcétera, etcétera. Y un día, entre tanta cosa que pasó, le dije, a ti te faltó ser ayudante. Porque por eso has cometido estos errores, ahora que eres jefe de mucha gente. Y no entienden muchas veces cosas importantes. Deja las cosas así nomás y porque te faltó ser ayudante. Entonces, no eres un maestro. Eres alguien que hace bien la pega, eres un profesional. Pero no eres un maestro. Porque no formas otros. Porque para yo poder formar a otros, primero tengo que ser formado. Y ese es un principio del reino de Dios. Yo partí con mi papá de ser el de los mandados. Mi papá hacía de todo, mecánica, construcción, ¿cierto? Y lo hacía bien. Quizás no espectacular, pero lo hacía bien.
y yo era el que tenía que recogerle las herramientas, que quedaba las herramientas llenas de grasa. Después, cuando estaba un poco más grande, yo era el que tenía que cambiar el aceite de los autos, me caía el aceite aquí encima, que venía hediondo de repente, porque en un pueblo donde habían autos que prácticamente eran todos viejos, ¿cierto? La gente le iba a hacer cambio de aceite cuando ya estaba pasado con 20.000 kilómetros aparte de lo que debería haberle hecho el cambio, ¿cierto? A veces el aceite venía con mal olor, etcétera, etcétera, y yo era el que tenía que ensuciarse, ¿cierto? Recoger los tornillos, recoger las cuestiones. ¿Cómo se llama? Mi papá tenía una máquina de soldar de esas antiguas, ¿cierto? Pesadísima, pero le compré un cable de 20 metros, hermanos, que pesaba 3 veces más que la máquina. Pero para mí era lo peor, que yo sabía que cuando nos tocaba un trabajo para soldar, iba a ser terrible, porque llegaba, yo tenía que descargar la máquina, agarrarle el cable que pesaba, no sé cuánto pesa, 20 kilos, 30 kilos el rollo de cable, ¿cierto? Todo lo demás, y después él soldaba, pintaba, ¿cierto? Todo lo demás, ya, guarda la herramienta. Pero eso me formó. Eso es ser el siervo, eso es tener autoridad. El que quiere ser grande entre vosotros será como el junior. Y eso me hizo a mí un maestro. No soy experto en carpintería, pero me defiendo. Y sé enseñar, por causa de que supe aprender. Si yo no sé aprender, no sé enseñar. Si yo no sé aprender de Dios, no puedo enseñar, porque lo voy a hacer mal. ¿Ve? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi papá, cuando estaba chico, ¿cómo se llama? Una vez dijo, quizás sin saber lo que él estaba, ¿cómo se llama? Diciendo, no sé. Dijo, hijo, para que tú puedas ser un buen padre, tienes que ser un buen hijo. Si no eres buen hijo, no vas a poder ser un buen padre. ¿Y cuánta razón tenía, hermanos? Si nosotros no honramos a nuestros padres, no vamos a poder ser buenos padres. Si nosotros no aprendemos a ser buenos discípulos, si no somos gente obediente que busca consejo, que busca administración correcta, de una manera correcta, no vamos a poder ministrar a otros de una forma correcta. Amén. Entonces, nos encontramos que la paternidad de Dios es una fuente de castigo y corrección, y en Hebreos 12, desde el versículo 5 al 10, en los últimos versículos dice de que el castigo que Dios nos da, o los azotes que Dios nos da, ¿cierto? Lo hace para que seamos partícipes de su justicia, de su santificación, para lo que nos es provechoso para nosotros. Dios no saca ningún provecho de la disciplina, pero muchas veces nosotros como padres queremos sacar provecho de la disciplina. Y sacar provecho no es solamente conseguir dinero y cosas así. Por ejemplo, nosotros queremos saciar nuestra falta de aceptación, nuestras inseguridades. Necesito sentirme que tengo autoridad en la casa, que yo soy el que reprendo, que yo soy el que mando en la casa, entonces reprendo con disciplina y cosas así, porque quiero saciar una inseguridad que tengo. Sánese, porque si está herido, va a herir. Por eso, miremos cómo fueron nuestros padres con nosotros. Y hermanos, si ustedes se han dado cuenta que sus papás se excedieron, que eran histéricos, que, ¿cómo se llama? Hicieron mal, que, etcétera, etcétera, sus hijos también se van a dar cuenta, ¿no? Y más Dios. Entonces, la fuente de la paternidad de Dios es una disciplina que es para nuestro provecho. Dios no gana nada. Es más, desde un punto de vista humano, ¿cierto? Gana dolores de cabeza, trabajo. Y eso es lo que es la paternidad. Dolor de cabeza, trabajo. ¿En qué sentido? No debe ir a trabajar afuera, ¿cierto? Sino de trabajo de que tengo un trabajo de papá, de mamá. Saber de que mis hijos en su caminar me van a ofender. Y es parte de mi trabajo de mi papá no reaccionar conforme a la ofensa. Porque él es el hijo, yo soy el padre, yo soy la madre.
Se supone que yo soy el maduro, se supone que yo soy el que sabe controlar las emociones. Yo ya les he contado que con mi hijo tan chiquitito, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una vez, ¿cómo se llama? Hizo algo y yo le dije, pero hijo, te dije que no lo hicieras. Y mi hijo se espantó. Sin llanto, sin nada, sino que quedó así. Y Dios me dijo al tiro, te excediste. Actuaste en tu ira y lo dañaste. Y vino un quebranto en mi corazón y oré, dije, Señor, perdóname, pero sentí que lo que había hecho era grave. Y fui donde mi hijo y le dije, ¿cómo se llama? Al otro día, hijo, ¿te acuerdas que ayer usted hizo esto y yo le, ¿cómo se llama? Grité, y siendo tan chiquitito, me dijo, sí, quería pedirte perdón, hijo, porque estuvo mal lo que hice. El papito se equivocó. Y quería decirte que te amo y que lo que yo hice estuvo mal. ¿Me perdonas? Y me dijo, sí, te perdono. Y él me dio un abrazo y un beso. Y ahí yo usé mi autoridad. Ahí fluyó la autoridad de Dios para sanar el corazón de mi hijo. Porque yo estoy velando por él. Yo no lo hice para, ¿cómo se llama? Sacarme mi culpa, para yo estar bien con Dios. Lo hice porque no puedo dañar a ese niño. Porque es mi responsabilidad de papá. Amén. Entonces, nos podemos equivocar no como permisión, sino que va a pasar, hermanos. Y nosotros como papás también usamos nuestra autoridad cuando nos corregimos, cuando pedimos perdón. Por lo que hay que pedir perdón, obviamente. Amén. Así restauramos la imagen de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la disciplina que usted aplique a sus hijos tiene que ser para el provecho de él, no para el suyo. No porque usted tuvo un día estresado, no porque usted está cansado, no porque usted ya le ha dicho 1000 veces y se hastió, ¿cierto? O sea, obviamente que nos vamos a sentir hastiados si le estoy diciendo a mi hijo 1000 veces. Por ejemplo, mi hijo está entrando, ¿cierto?, en una edad donde se está poniendo porfiado. Está como tanteando. Te mira, tú le dices no botes la ropa ¡ja! Y la bota. Lo retas, le dice ya, hijo, recoge la ropa, la recoge, después va y la bota de nuevo. Entonces, está en una edad y uno es humano. Uno también pero hijo, ¿cuántas veces te estoy diciendo? Pero yo no puedo decir, ¿cuántas veces te estoy diciendo? Te dije, ¿cómo se te ocurre no hacerme caso? Y justificarme que lo estoy haciendo para formarlo, porque no es eso. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El castigo tiene que medirse con la justicia, no con mis sentimientos. Amén. Y la justicia de Dios, no la mía propia. Entonces, obviamente que nos vamos a sentir hastiados. Va a salir un castigo que yo no puedo sacar mis sentimientos de mí. Pero desde un consejo práctico, si yo siento mucha ira y sé que no me voy a controlar, mejor le digo a mi hijo, espérame un momento, ya vamos a hablar. Me calmo, oro, no sé, cualquier cosa, después vuelvo. Lo pienso mejor y aplico la disciplina que tengo que aplicar. No es que no nos sintamos hastiados, hermano, nos vamos a hastiar. Es cansador ser papá. Y más para los que tienen más de un hijo. Yo tengo 5 hermanos. Sé que es cansador, aunque no lo experimenté como papá, pero con mis últimos 3 hermanos tuve que cumplir cierto rol de padre o cierta imagen paternal porque, ¿cómo se llama? Mi papá cada vez fue más ausente con los hijos más chicos. Entonces, obviamente que es cansador.
Uno está cansado, está estresado, tiene sueño, preocupaciones, que cómo vamos a pagar la luz, cómo vamos a pagar el agua, que no hay plata, que se acabó el pan, qué vamos a comer mañana. Entonces, a veces uno también reacciona, te dije que no. Pero ahí es donde yo digo, ya salió el grito, ya, cálmate. Hijo, le dije que no lo haga. Porque nuestros hijos también van a saber de que estamos cansados. Amén. Hay una cosa que Dios me corrigió, ¿cómo se llama? Que me corrigió, ¿cómo se llama? Con mi hijo hace 2 días atrás. Dentro de toda esta cosa que está tratando de que hace cosas cuando uno le dice que no, ¿cierto? Le dije, hijo, si lo vuelves a hacer me voy a enojar. Y Dios me dijo, nunca más le digas eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo centrar su vida en mí, que lo haga para que yo no me enoje. Si no voy a formar una imagen, o sea, voy a formar en él un hombre que va a vivir de acuerdo a lo que piensen de él. Obviamente te vas a enojar. Es parte de. Pero no le digas que no lo haga porque te vas a enojar. Hijo, no lo haga porque está mal, no es correcto, no sé. O eso no se hace. Pero no porque si sigue me voy a enojar. Tu hijo sabe que te vas a enojar. Te ve enojado. Y eso es parte del castigo a veces también. Porque yo no puedo ir, hijo, ven, te voy a dar un charchazo, venga, préstame el pompi, toma. No puedo, me tiene que ver, ¿cierto? Molesto. Ven para acá, te voy a castigar. ¿Por qué hiciste esto? Por tal cosa. Ya, no lo haga más. ¿Escuchó? Por ejemplo. ¿Cierto? Pero yo no puedo poner el centro del castigo en mí. Porque Dios no lo hace con nosotros. Dios lo hace para nuestro provecho. Y por eso que nosotros muchas veces vivimos para agradar a los demás. Analicen cómo fueron sus padres, sus madres. Deja de hacer esto si no me voy a enojar. Por eso muchas veces vives para agradar a los demás. Por eso muchas veces no buscas consejería, no pides consejo, te sientes avergonzado o avergonzada cuando has hecho algo y te alejas de los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque los defraudé. ¿Qué van a pensar de mí? Y vivimos de apariencias. ¿Sabes qué es lo más terrible de vivir de apariencias? Que me odio a mí mismo. No tengo identidad. No tengo paz con quién soy yo. Y vivo lleno de culpas y lleno de temores. No tengo paz interna. Tengo bulla en mi cabeza. Que pensó, que probable que haya pensado esto. O sea, yo como cristiano tengo que considerar a los demás, obviamente. Yo no puedo andar por la vida rompiendo puertas y corazones, ¿cierto? Y como se llama, ofendiendo y a mí qué me importa, ¿cierto? No, yo tengo que considerar a los demás. Hablo de algo que es excesivo, cuando yo no tengo identidad. Vivo por lo que los demás piensan de mí. Y eso pasa en parte, no es la raíz de todo, en parte por el castigo y amor que no nos han ministrado para nuestro provecho, sino para el provecho de los padres. Y nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo con nuestros hijos. Amén. Amén, amados. Vamos a continuar unos minutos más. Empezamos como a las 10:10, ¿cierto? Sí, empezamos a las 10:10. Ya. ¿Qué más? Y esta parte creo que es importante. La paternidad de Dios recompensa y está pendiente de los secretos. Hermanos, la paternidad, o sea, la disciplina no es la paternidad. El castigo no es la paternidad. Es parte de, es una herramienta que debo usar en la paternidad con justicia en el momento determinado y con sabiduría. Ya vimos que es para el provecho del hijo y no para mi provecho. Pero también nos encontramos de que la paternidad recompensa, la paternidad de Dios recompensa y está pendiente de los secretos. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos faltó. Yo debería encontrar en mis padres
la mayor recompensa, y no hablo de dar regalos ni de sacar a la gente, sino debería yo en mi casa encontrar que son las personas que tienen la capacidad de alentarme, de darse cuenta de mis logros y de mis virtudes y exaltar las cosas buenas de una manera justa, ¿ya? Que cualquier otra persona. Hermanos, a veces uno ha ministrado gente y simplemente cuando le dice tú eres una persona útil y la persona se quiebra en llanto. O estoy, ¿cómo se llama? Estoy, ¿cómo se llama? Orgulloso de ti. Y la persona se quiebra en llanto. Porque su papá o su mamá nunca se lo dijo. No lo encontró donde debería encontrarlo, donde está diseñado anatómicamente, fisiológicamente para recibirlo. Por eso que nos quebranta. Amén. Entonces, la paternidad de Dios también es una fuente de recompensa, de estar pendiente de los secretos. ¿Y cuánta falta nos hace o nos hizo que nuestros padres potenciaran las cosas buenas que hay en mí? Amén. Y eso conlleva trabajo, la paternidad. Yo no puedo vivir como un pájaro y ser reactivo. Un padre y una madre no puede ser reactivo. ¿Qué es ser un padre reactivo? Que simplemente reacciono a las cosas que van pasando. Mi hijo se va portando mal, tengo que reaccionar. Mi hijo, ¿cómo se llama? Se está portando bien, tengo que reaccionar. Mi hijo tiene problemas, ¿cierto? En el colegio, empiezo a reaccionar. Vivo como un padre reactivo. No soy un padre activo que se antepone. Obviamente que tengo que reaccionar si mi hijo tiene un problema, si mi hijo se pone rebelde, tengo que reaccionar. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que simplemente vivo así, voy llevando la paternidad, chuta, mi hijo se empezó a hacer, ya, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo que empezar a llevar esto. ¿Qué tengo que hacer? No, yo conllevo un trabajo. Y eso tiene que ver con ver los secretos. Vamos a ver Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Vamos a ver el versículo 17 al 18. Mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, es importante porque aquí dice que ¿dónde está el Padre? En lo secreto. Y ese secreto no es que si no estás encerrado en una pieza solo, Dios no está, ¿ya? Sino que está hablando de una relación íntima y de confianza. Porque Jesús, todo esto está hablando, está comparando a la gente que hace las cosas públicas para ser admirado, etcétera, etcétera. Entonces, lo está poniendo en contraparte. Dice de que Dios está en lo secreto, en lo interior, en lo íntimo. Ahí se manifiesta tu papá como papá, Dios. La paternidad de Dios es así. Y la paternidad humana debería ser un reflejo de esa paternidad, padre y madre. Nosotros como padres o nuestros padres deberían haber estado pendientes. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasa que de repente nuestro hijo le encontré droga en la mochila? ¿Me vas a decir que no lo viste venir? Bueno, puede ser que alguien se la metió en la mochila. Bueno, o mi hijo está preso por robar. ¿Me vas a decir que no lo viste venir? O un día mi hijo repitió ¿cómo se llama? De curso. ¿Me vas a decir que no lo viste venir?
Te amo, hijo. Entonces, ¿cómo se llama? Nos damos cuenta de que requiere un trabajo de estar pendiente. Ser papá es un trabajo arduo, hermano. Es una responsabilidad grande, pero Dios nos da las herramientas. Amén. Dios nos da las herramientas para poder hacerlo. Entonces, tenemos que tener esa capacidad, desarrollar esa capacidad. ¿De qué me sirve discernir cosas espirituales? ¿No? Discernir que se mueve un demonio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Discernir que pasa esto otro. Si no soy capaz de discernir de que mi hijo está viviendo una tremenda depresión. ¿Cuántos padres pasan que de repente llegan y su hijo se está a punto de matar, a punto de cortar las venas? O lo encuentran ahí tirado con las venas cortadas. Llaman a la ambulancia, llaman al hospital y ¿cómo se llama? El niño vive. Y uno dice, o sea, ¿no te diste cuenta que tu hijo estaba pasando por una tremenda depresión? ¿Que lo llevó al intento de matarse? O hijos, de repente, mi hija se fue a vivir con un tipo o de repente, mi hija se embarazó. ¿Cuándo y cómo pasó? ¿Me vas a decir que no te diste cuenta? Deberíamos arrepentirnos por no darnos cuenta, porque era nuestro deber darnos cuenta. No es fácil. Nadie nos enseñó. Quizás no teníamos esa capacidad porque nuestros padres no nos la inculcaron. Y por eso fue que no nos dimos cuenta. No porque uno sea malo, ¿cierto? Y que no quiera, ¿cierto?, a los hijos. Es porque tampoco vivimos, ¿cierto?, en este núcleo de paternidad que nos formó para ser este tipo de padres. Por lo tanto, son herramientas y capacidades que no tenemos. Entonces, tampoco es que no quisimos. Amamos a nuestros hijos y damos la vida por ellos, etcétera, etcétera, pero son capacidades que no tenemos porque también vivimos en una paternidad donde nuestros padres, con lo poco que tenían, intentaron formar un hijo o una hija, o quizás ni siquiera intentaron formarlo, sino que, bueno, el hijo hay que darle un pan, ¿cierto?, en la boca y, bueno, démosle para adelante. Si es que crecimos con nuestros padres también. Entonces, quizás tampoco no es algo que yo diga, soy malo, no me quiero dar cuenta que mi hijo está con depresión, sino amo a mis hijos, quiero estar con ellos, pero me encontré en esta situación y no me tengo que quedar en la culpa, sino decir, bueno, tengo que saber de que Dios me quiere dar las capacidades para poder ser un papá como Él. No quiere decir que voy a ser perfecto, porque no somos Dios. Pero hermanos, díganme ¿ustedes creen que es más importante discernir demonios, espíritus y cosas así si no soy capaz de discernir lo que pasa con mis hijos? ¿De dónde fluye la autoridad, hermano? Y no solamente pasa entre padres e hijos, pasa con los cónyuges. De repente me encuentro que mi cónyuge se intentó matar. Uy, pero yo lo veía tan feliz. Yo como cónyuge debería ser el primero que se da cuenta que estaba metido en una tremenda depresión. O cuántas veces pasa que de repente mi cónyuge me fue infiel, tanto como para hombres como para mujeres. Y no estoy justificando la infidelidad. ¿No? Pero, y se sorprenden. Y resulta que llevan 2 años sin tener intimidad. O llevan 1 año donde tienen intimidad, ¿cierto? Pero ven de que el otro ni la disfruta. No lo sé. Estoy dando ejemplo. Entonces, el padre, ¿qué hace? Ve en lo secreto. Y eso significa no simplemente que tiene la capacidad de verlo todo, aunque sí lo tiene que ver todo. Pero aquí se está dando cuenta
O Jesús está resaltando el hecho de que se toma el trabajo de escudriñar en lo secreto. Dios nos conoce y eso nos da seguridad, que Dios nos conoce. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, o incluso se han consolado, ¿cierto? Que cuando algo pasa ustedes, pero Dios sabe cuál era la intención de mi corazón, ¿o no? Y es cierto, Dios sabía cuál era la intención de su corazón, quizás no teníamos las capacidades para poder hacerlo, todo lo demás, y quizás, ¿cómo se llama? Nos salió mal, pero Dios sabe que nuestras intenciones. Bueno, eso te da seguridad, ¿o no? Como hijo o como hija. Nuestros hijos deberían recibir lo mismo. Por ejemplo, mi hijo, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De repente hace algo malo, pero yo solamente al verle su carita, veo que su intención, por ejemplo, era jugar conmigo, porque lo conozco. Y no voy a matar ese sentimiento, porque si yo lo reto ahí, lo destruyo. Trabajo, discernimiento. Tengo que conocerlo, saber cuándo está triste, sin que me lo diga. Tengo que conocerlo. Amén. Ese es el diseño original de la paternidad de Dios. Obviamente ninguno de nosotros tuvo ese tipo de paternidad y nosotros tampoco hemos dado esa paternidad, porque como padres cristianos luchamos por poder alcanzar eso y nos equivocamos en el camino. Imagínense, si siendo cristianos con dificultad llevamos, ¿cierto?, esto, tropezándonos, cayéndonos, ¿cierto?, arrepintiéndonos, porque hermanos, nadie es perfecto. Pero es para que nos demos cuenta, solamente le estoy exponiendo el diseño original de Dios, que obviamente fue corrompido por el pecado. Por eso que es necesario que nos sanemos. Obviamente nuestra paternidad o la paternidad que nos dieron no fue así. Obviamente nuestra paternidad tampoco ha sido así. Porque como les he dicho, a veces no tenemos las herramientas, nadie nos enseñó. Hermanos, en esta sociedad a nadie le enseñan a enfrentar la vida. ¿Y por qué? Deberían enseñárselo en su casa. A lidiar con el reconocimiento, con la aceptación. Pero para eso, como dice aquí, el padre ve qué cosa, en lo secreto, y está en lo secreto. La relación más estrecha que deben tener mis hijos es conmigo. Y no significa ser amigo de mis hijos. Ven, siéntate acá, cuéntame tus secretos, cuéntame lo que pasó. Porque nuestros hijos, en sus edades, van a ver cosas que no nos van a querer contar. Y es parte de. Porque creen que se las saben todas, porque un montón de cosas. O por heridas también que tienen. Pero, ¿cómo se llama? No es eso. No es que usted no busque ser amigo de sus hijos. Quiero saber todo de ti, porque no es tu amigo. Es tu hijo, es tu hija. Los amigos no tienen la responsabilidad de conocerse, se van conociendo, se van contando cosas. La paternidad es diferente. Yo sin que mi hijo me cuente, yo hago lo que sea necesario por conocerlo. Amén. Entonces, no es lo mismo. Amén, amados. Entonces, y lo otro que dice, tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hermanos, muchas veces nosotros como padres o nuestros padres también nos han hecho daños cuando nos han exaltado más de la cuenta. A mí desde chico, mi abuela sobre todo, ¿cierto? Me decía, tú eres especial, eres mejor que esto, eres mejor que los demás, eres mejor que los demás, eres mejor que aquí, eres mejor que allá. Y yo crecí con una idea errada de lo que era, con un ego inflado, con una autopercepción corrompida. Y vaya que me hizo sufrir. Y la gente se da cuenta después cuando crecen, ¿cómo se llama? La gente se da cuenta que está conversando con un narcisista.
que no es capaz de entablar una conversación porque está centrado en él mismo. Y me di cuenta a golpes y a humillaciones que no era tan especial. Quizás para mis padres sí. Tengo que ser, yo, ¿cómo se llama? Con mi hijo le digo, tú eres nuestro regalón, eres especial para nosotros. Pero también le tengo que enseñar que no es especial para los demás. Porque no lo es. Es nuestra alegría, es nuestro amor, pero para los otros no. Hay gente que lo va a odiar. Ayer fuimos a ver a unos amigos que tienen un hijo con 3 años y el niño se puso celoso con Efraín. Entonces, pese a que sé que no me entiende del todo, pero yo le dije, hijo, va a haber gente que no te va a querer. Va a haber gente que te va a odiar. Y eso es parte de. También le tengo que enseñar a lidiar con eso. Es todo lo contrario de lo que hace la sociedad. Tú eres especial, tú eres el mejor. ¿Y por qué? ¿Y si no es el mejor? Yo no soy mejor porque creo que soy mejor. Aunque en parte, obviamente, que si yo tengo la convicción que puedo ser el mejor, me va a ayudar a ser el mejor. Pero miren, hermanos, cuando yo fui jefe de un grupo, una de las diferencias entre mi grupo y el otro grupo es que el otro jefe los convenció que eran los mejores. Todos los días yo decía, ustedes son los mejores, son mejores que los de arriba, son mejores que los de abajo, son los mejores que de al frente, que era cierto el grupo mío, ustedes son los mejores, son los que mejores hacen la llamada, los que mejores. ¿Y saben qué hago con eso? Elevo tanto el ego que hago que las personas no crezcan. Les cierro la posibilidad, les cierro la mente a que cambien. Yo a mi grupo nunca le dije ustedes son los mejores. Te dirán, pero que son las técnicas que te dan muchas veces en el liderazgo. Yo nunca les dije ustedes son los mejores. Y mucho menos los comparé con los otros pisos. Yo no puedo medir lo bueno que es mi hijo comparándolo con otros peores que él. Usted es mejor que él. Porque si no, va a vivir así. Yo tengo que formar un hijo de Dios, hermanos. Entonces, yo, ¿cómo se llama? Con mi grupo, las cosas malas, yo se las decía. Pero siempre le resaltaba las cosas buenas que ellos tenían. Miren, le dije yo, ustedes hacen un buen trabajo. Nunca les dije son los mejores. Incluso más de una vez, ¿cómo se llama? Les dije, estoy orgulloso de ustedes. Gracias por su disponibilidad. Pero hay que mejorar esto. Vamos que se puede. Y mi grupo fue el mejor. Y nunca les dije que eran los mejores. La paternidad es el mayor liderazgo que tenemos. Si no somos buenos líderes en la familia, no vamos a ser buenos líderes en la iglesia. Amén. Entonces, nuestro Padre ve en lo secreto. Amén, amados. Ya. Y el próximo tema no lo puedo tocar ahora porque este tema es largo. Pero ver en lo secreto, tenemos que desarrollar esa capacidad. Tengo que capacitarme. Para ser papá, para llevar una familia en el orden de Dios, me tengo que capacitar. Si usted va a entrar a una empresa, si usted va a ejercer un trabajo, cualquiera que sea, desde barrer la calle, por muy poco que sea, incluso recoger la basura, ¿cierto? En el camión que pasa todos los días, se tiene que capacitar. Quizás no un curso, pero a alguien le tiene que enseñar, mira, cuando te subas al camión, te tienes que afirmar aquí, esta palanca es la que se baja para que
entre toda la basura, se hace de esta manera, tienes que tratar así al conductor, él es el que está a cargo, él es el que es el jefe, etcétera, etcétera. Tienes que tomar de esta manera el balde, si no vas a terminar con dolor de espalda. No sé, cosas, pero me tengo que capacitar incluso para hacer eso. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido la bendición de estudiar para poder desarrollar los trabajos que hacemos? Un curso, etcétera, etcétera, para poder optar al trabajo. Si en algo tan trivial que va a ser destruido por el juicio de Dios, necesitamos capacitarnos, ¿cuánto más creen ustedes que necesitamos capacitarnos para ser padres? Voy a hacer un curso de ser padre. No, no significa eso. Usted se tiene que capacitar, tiene que buscar que le enseñen a ser papá y a ser mamá. Que Dios te enseñe a ser papá y mamá. Principalmente a través de los ministerios. Obviamente que están capacitados para hacerlo. Necesita que le enseñen a ser cónyuge. Porque la paternidad y el matrimonio tienen relevancia eterna. Yo estuve 5 años estudiando kinesiología. Y no basta. Tengo que seguir estudiando. Me tengo que estar perfeccionando. La práctica me va a enseñar mucho más. Si para algo que lo va a destruir el Señor, que no va a servir de nada en la eternidad que yo sea kinesiólogo, de nada. De nada. Me tuve que capacitar y me tengo que seguir capacitando con excelencia y todo lo que ustedes quieran decir. 5 años y tuve que pagar más de 300,000 pesos al mes. ¿Cuánto más importante es la paternidad, hermanos? Y corremos a cosas que tienen que ver con sueños, con saber, con decir, con liderazgo, con los dones, que no digo que esté mal, pero nuestra prioridad debería ser: necesito aprender a ser papá, necesito aprender a ser mamá. Pero no solamente que, ya, enséñame a ser papá, listo, aquí estoy. Tengo un cuaderno y tengo un lápiz. Porque es un discipulado. Busco, reacciono, estoy pendiente. No solamente sentarme y que alguien me mastique la comida, ¿cierto? Y me la dé. ¿Cómo se llama? Los pajaritos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El pajarito primero lleva toda la comida, ¿cierto? En su boca y se la echa en la boca, ¿cierto? A los pajaritos. Entonces, tenemos que nosotros poner de nuestra parte, mirar nuestro pasado. Para eso es este estudio, en parte. ¿Cómo fueron nuestros papás? Darme cuenta por qué soy así. Ya, me he dado cuenta que he cometido estos errores. No te quedes en la culpa, porque no sirve de nada. Dios ya te perdonó en la cruz. Dios no te está condenando. Te está diciendo, ya te perdoné. Yo sé que eres así. Esa es tu carne, ese eres tú y te amo. Y quiero hacer de ti un hijo o una hija digno. Es que fallé de nuevo. Bueno, levántate de nuevo. No te quedes en la culpa ni en la vergüenza. Levanta tu cabeza, porque cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. A mi hijo yo no lo dejo en la culpa. Cuando le doy cierto, ¿cómo se llama? Un castigo, ya venga para acá, deme un beso. Ya, siga jugando. Pero yo no lo dejo en la culpa. Y cuánto menos Dios, hermanos. Amén. Y que firme y adelante. Vamos a orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tener la oportunidad de compartir estos temas tan profundos. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que los profundices aún más en nuestros corazones. Que este tema llegue a ser tan profundo, Señor, que quite la culpa en el nombre de Jesús. Yo desarmo toda artimaña del enemigo, de espíritus demoníacos,
para dejarnos en la culpa, en la melancolía, en la angustia, en la depresión, en la amargura. En el nombre de Jesús, cancelo, porque tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz y tu sangre es más que suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cancelo todo espíritu de resentimiento a nuestros padres, que quizás nos hemos dado cuenta que no nos han dado muchas cosas más de las que pensábamos hasta ahora, o que han cometido más errores de lo que nos habíamos dado cuenta. Yo reprendo todo espíritu de lástima propia, de justificación, en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que desates en nosotros un espíritu de perdón, que nos ayudes a perdonar, Padre, y a mirar para adelante y no para el pasado. Mirar en lo que quieres que hagamos, que nos demos cuenta de estas carencias, de estas cosas, que es parte de la corrupción que ha hecho el pecado con toda la humanidad, no solo con nosotros. Que podamos mirar adelante y poder crecer. Si nos hemos equivocado, miremos para adelante y no para atrás. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que bendigas a tus hijos, a tus hijas, que los lleves al arrepentimiento, que reciban tu perdón, que se levanten y sigan adelante, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret los bendigo grandemente, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez.